Yo sé que quizás hay muchos distraídos y ¿qué hace el pastor con una mochila adorando? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Perdonen si les distraje con adorar con la mochila puesta. Es intencional, por supuesto, no es que se me olvidó quitármela. Es intencional y tiene que ver con el sermón de hoy, por eso quiero predicar con la mochila puesta. Quizás sea una ilustración que haga que usted preste atención. Quizás cuando alguien vea el video diga, ¿y ese predicador que predicó con mochila, qué estará diciendo? Y si eso sirve para que alguien preste atención, pues bienvenida a la mochila. Lo cierto es que por los últimos aproximadamente 5 o 6 años, posiblemente más, esta mochila ha ido conmigo a todos los lugares cuando salgo de casa, a todos los lugares. En cada país que he sido un extranjero, incluyendo Israel, las 3 veces que he estado en Israel, incluyendo Turquía, Grecia, esta mochila siempre ha estado conmigo, de modo que exteriormente no hay algo que me identifique más como un extranjero o como un peregrino que esta mochila. Y es por eso que he querido predicarles hoy con la mochila puesta, pero claro, llevándolo al ámbito espiritual. Lo que ustedes ven en la mochila, quiera Dios que sea siempre nuestra actitud interna, que siempre podamos identificarnos como extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque es lo que el Señor ha dicho de nosotros. Cada uno de nosotros está aquí como extranjero, como peregrino. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar es mucho mejor. Nuestro hogar es mucho mejor. Hay mucha más paz, hay mucho más amor, hay mucho más gozo, hay mucha más armonía, porque en nuestro hogar Dios habita. Cuando digo hogar, estoy hablando de la morada eterna que el Señor ha preparado para nosotros. No es este mundo lleno de perdición, lleno de pecado, lleno de traición, lleno de dolor, lleno de todas las cosas que nos hacen sufrir. No, nuestra casa es mucho mejor. Quiero invitarle que vaya conmigo a Éxodo capítulo 12, versículos desde el 37 al 39. Éxodo 12, el segundo libro de la Biblia, Antiguo Testamento, desde el 37 hasta el 39. Si pueden marcarlo, pueden poner su dedito allí, y si usted está buscando electrónicamente, pues puede hacerlo mucho más fácil. Luego iremos a Primera de Pedro capítulo 2 y versículos desde el 11 hasta el 12. Versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Entonces repito, Éxodo 12, 37 al 39 y Primera de Pedro 2, versículos del 11 al 12. Lo estaremos leyendo ambos ahora al principio para después debatir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 37 en la Nueva Traducción Viviente. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. Pasemos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Ya oramos, así que no vamos a orar de nuevo. Simplemente le damos gracias a Dios por su palabra. Amén.
Estamos hoy comenzando una serie que le hemos titulado Superando los desafíos en el viaje de la vida. Superando los desafíos en el viaje de la vida. Y en la palabra de Dios no hay un ejemplo más vívido que nos hable de desafíos y de desafíos que caractericen a un pueblo que el pueblo de Israel. De todas las historias que usted pueda conocer, moderna y antigua, la historia antigua del Éxodo es quizás una de las historias más conocidas y es precisamente de allí que vamos a aprender en las próximas 7 semanas. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel del cautiverio egipcio, hubieron 7 paradas entre el día que salió hasta el día que ocupó la tierra prometida. Y vamos a ver en cada una de esas 7 paradas una lección en la que vamos a aprender cómo superar desafíos internos. El pueblo de Israel no solamente comenzó a superar desafíos cuando llegó a la tierra prometida y se encontró, por ejemplo, con Jericó y tuvo que derribar las murallas de Jericó y tuvo que enfrentarse con los gigantes que habían en la tierra. No. Había muchos otros desafíos, había muchos otros gigantes en el interior del hombre, en el interior del pueblo, en la mente y en el corazón, muy profundos en el pueblo de Israel. Yo creo que el Señor los hizo pasar intencionalmente para que vean la dureza del corazón de ellos. Eso habla de lo que había en su corazón, por supuesto, y aprendieran a superar ciertos desafíos. Y quiera Dios que hoy, mientras vamos a la palabra de Dios y vemos en la historia del pueblo de Israel, podamos identificar desafíos en nuestro caminar. Podamos identificar desafíos que nos separan de dónde estamos a la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. De dónde estamos al destino que Dios quiere para cada uno de nosotros. De dónde estamos a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como decía el apóstol Juan. Y hoy estaremos mirando la lección de Sukkot, y esa lección es aprender a vivir como un peregrino, aprender a vivir como un extranjero. De repente les hablaba de mi mochila famosa, ya es famosa mi mochila hoy, porque cada vez que he salido la he llevado a todos los lugares. Les confieso, yo a veces soy más transparente de lo que debo ser. Les confieso que muchas veces salgo y aunque salga, como este fin de semana mi esposa y yo cumplimos 18 años de casados. Feliz aniversario, mi amor. De modo que ayer fuimos a Orlando y pasamos una noche en Orlando. Y aún hasta Orlando yo llevé mi mochila, porque yo no soy de Orlando. Eso les deja saber que yo ando con esto para todos los lugares. Y sí, esto ilustra que no estoy en casa. Cada vez que estoy con la mochila, ilustra que no estoy en casa, ilustra que estoy en un peregrinaje. El de este fin de semana fue solamente de una noche, a veces que el peregrinaje es mucho más largo, pero estoy en un peregrinaje. Cuando miramos al pueblo de Israel, estamos mirando sin lugar a dudas al pueblo escogido de Dios. Una de las cosas muy importantes que tenemos que tener muy claras cuando hablamos de Israel es que es el pueblo escogido de Dios, sin duda lo es hasta hoy, el pueblo escogido de Dios. Es decir, nosotros los cristianos no creemos en la doctrina del reemplazo. La doctrina del reemplazo enseña que el pueblo escogido de Dios, Israel, fue reemplazado por la iglesia y ahora la iglesia es el pueblo escogido de Dios y ya Israel no es el pueblo escogido de Dios. Yo no sé de dónde salió eso porque Dios en su plan eterno escogió a su pueblo y en el reloj profético de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que el Señor llamó a Abraham hasta la consumación de los tiempos en la eternidad, en el futuro, el pueblo de Dios está presente. No sé de dónde salió esa idea. Lo cierto es que el pueblo de Dios es Israel y tenemos que aprender de Israel, como dice el apóstol Pedro, vamos a verlo más tarde, que nosotros que no éramos pueblo, ahora venimos a ser pueblo. Es decir, no estamos reemplazando, sino que nos estamos añadiendo a ese estado de ser escogidos. Tú y yo somos escogidos sin lugar a duda, pero no reemplazamos al pueblo de Israel.
Entonces, si vamos a aprender de cómo Dios trata con el pueblo que Él elige y con el pueblo que Él escoge, tenemos que mirar a Israel. Y lo primero que tenemos que ver de Israel es que Dios los escogió por el puro afecto de su voluntad. Como es muy claro, muy visible hoy, Israel, los días de hoy, es del tamaño del estado de New Jersey. Claro, en los tiempos bíblicos, y la tierra prometida que Dios le había prometido a Israel es mucho más grande de lo que Israel es hoy por hoy. Pero hoy por hoy es muy pequeña. Para el tiempo en que el Señor llamó a Abraham y le prometió Israel, también Israel era un pueblo en términos de personas, era un pueblo muy, muy pequeño. De modo que Dios no escogió a Israel porque era un pueblo muy lindo o habitaba en tierra muy linda o era gente muy buena. No. Dios escogió el pueblo de Israel por el puro afecto de su voluntad. Y desde que Dios escogió a Abraham y le llamó y le prometió, por la riqueza de las promesas que habían contenidas allí, que en él serían benditas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Eso hace referencia y apunta a Jesús. Es en Jesús que todas las familias de la tierra son benditas. Y cuando se menciona esa promesa, en el mundo espiritual, instantáneamente se levanta un campo de guerra, un campo de oposición, porque Satanás sabe que de allí vendría el Señor Jesús. Satanás sabe que de allí vendría aquel que le echaría eternamente en el infierno, aquel que lo va a vencer eternamente. Y desde ese momento en adelante hay una guerra, hay una lucha. Cuando miramos a la historia de Israel, antes de que hubiera surgido como nación, antes de que hubiera surgido como pueblo, desde las mismas entrañas, desde la promesa de Dios a Abraham, ya había oposición, ya había desafíos. Ya había desafíos. La esposa de Abraham, estéril. Abraham, Isaac y Jacob. En su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan de la promesa de Abraham? No es casualidad los desafíos que todos ellos se enfrentaron. La esposa de Abraham era estéril, pero Dios le dio un hijo, el de la promesa. De hecho, algo que tiene mucho que ver con el sermón de hoy. Cuando Abraham le faltó fe en Dios y quiso ayudar a Dios como si Dios no fuera suficiente para cumplir todas sus promesas, y se acercó a Agar, su sierva, y tuvo un hijo, Ismael. Ismael es el padre de los musulmanes con quienes está luchando Israel hoy por hoy. Piense por un momento las dimensiones del pecado, las dimensiones o la dimensión de las consecuencias de la desobediencia y la falta de fe. Algo que fue tan sencillo. Miren la magnitud que hoy tiene. Miles, millones han sufrido mucho por el pecado de Abraham en esa ocasión. Como les iba diciendo, ha habido desafíos, ha habido retos a lo largo de toda la historia. Abraham, de nuevo la esposa no podía tener hijos. Dios lo bendijo, Dios hizo un milagro. Tuvo un hijo, Isaac. Y la esposa de Isaac también estéril. Y después la esposa de Jacob también estéril. Pero Dios, a pesar de eso, si he mencionado solamente tres. He mencionado solamente tres para que nadie crea que fue coincidencia. No, es que había una agenda, había oposición, habían obstáculos, habían desafíos, habían retos. Pero la presencia de los retos en la vida cristiana, la presencia de los retos en el pueblo de Dios, solamente significa que hay oposición, pero también significa que hay un Dios que va a vencer todos esos retos. Todos esos retos. Si va a darle un aplauso al Señor, déselo con ganas y déselo con fe, creyendo que los retos en tu vida están allí por oposición y que el Rey de Reyes va a vencer cada uno de ellos. Conocemos un poco de la historia de Israel. Cuando el pueblo de Israel llegó
Conocemos la historia de José, que es clave, por supuesto, en que José haya llegado, o que el pueblo de Israel haya llegado a Egipto. A Egipto. No quiero contar toda la historia porque me va a tomar unos 15 minutos si quiero contarla bien. Lo cierto es que a través de José y a través de obstáculos, a través de retos y desafíos en la misma familia de Jacob, es que José llega como esclavo a Egipto. No era el plan de nadie. Podemos ver oposición de Satanás. Podemos ver que Satanás, por ejemplo, envenenó el corazón de los hermanos. No fue Dios quien envenenó el corazón de los hermanos de José. Dios no hace eso. Dios pudo usar eso y Dios usó eso. Y Dios se glorificó en medio de todo. Y vemos el reino de las tinieblas oponiéndose al reino de la luz. Obstáculos, desafíos, retos, pero siempre, absolutamente siempre, nuestro Rey soberano tiene la victoria. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, eran 70 personas entraron en la tierra prometida. Y claro, José era el segundo en el reino. La palabra enseña que llegó un faraón que no conocía a José. Pasaron muchos años, 430 años. El pueblo de Israel estuvo en Egipto. Y cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto como esclavo, tanto tiempo, una de las cosas que hicieron es que se dieron a la idolatría. Comenzaron a adorar a los dioses de Egipto. Quizás una generación no tuvo fe para creer en Dios, se alejó de Dios y los hijos se mezclaron con el pueblo egipto y comenzaron a tomar las costumbres egipcias y la fe egipcia. Y como Egipto era el imperio, todo el mundo venía hasta Egipto. Había una gran mezcla de culturas, había una gran mezcla de sincretismo, gran mezcla de religiones. Y allí estaba mezclado el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se contaminó. Se contaminó y conoció lo que era la idolatría, que ofende tanto al Señor. Dentro de ello, muchos otros pecados que caracterizaron al pueblo de Israel por tanto tiempo, como la murmuración, por ejemplo. La gente no sabe el daño que hace la murmuración, pero es uno de los pecados que desde Moisés vemos los efectos desastrosos, las consecuencias desastrosas de algo tan sencillo como simplemente hablar sin pensar, hablar sin propósito, hablar de despecho, hablar para destruir a alguien. Es uno de los pecados del pueblo de Israel. Lo cierto es que en medio de todo eso, esta es la hermosura de Dios. En medio de todo eso, ¿qué es lo que Dios le había prometido a Abraham? Que le iba a multiplicar su descendencia. Y fueron 70 nomás, a través de muchas dificultades, como la esterilidad, por ejemplo. A través de muchas dificultades, entraron 70 en la tierra de Egipto. Y en medio de todo ese pecado, Dios continuaba cumpliendo su plan eterno y perfecto. Porque hay promesas que son condicionales, pero hay promesas que son incondicionales. Hay promesas que nos muestran simplemente que Dios es Dios y nada ni nadie puede jamás alterar su plan y Él va a cumplir su plan. Y aunque el pueblo de Israel estaba siendo esclavo, y esto nos habla del pecado, esto nos habla de todo lo que está alejado de Dios. El mundo en ausencia de Cristo, el mundo en ausencia de Dios, es un mundo dirigido y gobernado por el mismo infierno, por el mismo Satanás. Y si no, mire a lo largo de la historia, el mundo alejado de Dios, el mundo alejado de Cristo es gobernado por Satanás, es gobernado por el pecado. Y este nuevo faraón que no conocía a José oprimía al pueblo de Israel. Eso significa que trajo muchos obstáculos, mucha opresión había en casa. Para un israelita crecer para esos tiempos en Egipto, no tenían la
libertad que debían tener, no tenían las condiciones de vida apropiadas para una familia, eran esclavos y tenían que trabajar como esclavos. Y cuando este faraón, que no conocía a José, vio que el pueblo de Israel crecía tanto, pues con más razón los oprimía intencionalmente para hacerlos sufrir. Pero Dios había prometido, y cuando Dios promete, Dios cumple. Y en medio de todos los obstáculos, en medio de todos los retos y todos los desafíos, el pueblo de Israel, aún en la condición de esclavo, llegó a crecer tanto que las rodillas le temblaban al faraón. Que los egipcios comenzaron a notar que los hebreos eran muchos y eran fuertes. La promesa de Dios sobre el pueblo de Israel. Todos conocemos las 10 plagas. Cuando el pueblo de Israel, y esto es importante, cuando el pueblo de Israel fue oprimido, comenzaron a gemir y comenzaron a acercarse a Dios. Importante. Comenzaron a gemir y comenzaron a acercarse a Dios. Y la palabra enseña que Dios escuchó el gemir, el llanto, el sufrimiento de su pueblo Israel. La primera lección que vamos a ver hoy es esa, es que Dios es santo y es justo. Dios es santo y es justo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cuál debe ser nuestra disposición? ¿Qué es lo que debemos de cambiar? Vamos a verlo y cada cual va a decidir por sí mismo. Pero lo cierto es que Dios es santo y Él es justo. Dios escuchó el clamor del pueblo, llama a Moisés. ¿Podemos hablar una vez más de desafíos, de retos y problemas? Moisés nació con una sentencia de muerte. Moisés no debía estar vivo. Pero Dios tenía un plan. Pero Dios tenía un plan y nada ni nadie lo pudo jamás detener. Y para la gloria de Dios, como a Dios le place, esto es un patrón en el carácter de Dios. A Dios le place que todo lo que el enemigo quiera hacer, Dios al final lo usa. Y fue precisamente en el palacio de ese faraón que creció Moisés, como un príncipe, que no le faltaba nada, porque así le plació a Dios. Sabemos que Moisés tenía errores en el interior. Era muy airado Moisés, era muy apasionado, tenía mucho sentido de justicia. Allá un egipcio se levantó contra un israelita y Moisés en venganza fue y mató al egipcio. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, tuvo que huir. Y allá en el desierto, después de haber hecho una vida, un príncipe en el desierto, cuántos obstáculos, hablando de obstáculos y de retos y de desafíos, no tuvo que aprender Moisés en la soledad en el desierto. Pero allí lo llamó Dios, porque Dios promete y Dios cumple, porque Dios tiene un plan, es un plan perfecto. Nada ni nadie jamás lo podrá detener. Y llega Moisés y con todos sus desafíos ni siquiera sabía hablar. Era tartamudo, era gago. No sabía hablar. Pero así es Dios. Así es Dios. Dios escoge lo vil y lo menospreciado para mostrar su grandeza. Y cogió aquel tartamudo iracundo que había pasado 40 años en el desierto y lo trajo y le dijo: yo voy a estar contigo, libera a mi pueblo. Y a través de muchos milagros Moisés libera al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Lo que vamos a ver hoy en el capítulo 12, vamos a regresar allí al capítulo 12, Éxodo capítulo 12. Versículos 37 y 39. Gracias, bro. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Llegó el tiempo que Dios había decidido tomar acción y liberar a su pueblo escogido que había sufrido, y a través de todo lo que ya hemos hablado, llegó el momento, porque Dios tiene un plan y es perfecto.
Y no hay aflicción para el pueblo de Dios que sea eterna. No hay aflicción para el pueblo de Dios que sea eterna. No hay aflicción para ti que sea eterna. No hay prueba para ti que sea eterna. Sí vendrán muchos desafíos. Sí vendrán muchos problemas. Sí habrán diferentes retos. Los habrán, van a venir. Es cuestión de tiempo que vengan. Pero también llega la salida. También llega el día en que Dios, en su soberanía y en su poder, dice hasta aquí. Y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí y nadie lo puede cambiar. Las plagas de Egipto, milagros que Dios había hecho para liberar al pueblo de Israel del cautiverio, fueron graduales en severidad. Cada vez eran más grandes o de un impacto mayor. La última es lo que ocurre en el capítulo 12. Es la muerte de los primogénitos. Y es en medio, precisamente en medio de ese día de la muerte de los primogénitos, que Dios establece la Pascua judía, lo que hoy recordamos con un significado muy diferente, con el pan y la sangre. De hecho, si usted no tiene los elementos de la cena, puede ir en cualquier momento al lobby y conseguirlos, porque vamos a tomar la Santa Cena después del sermón hoy. Usted puede leer el capítulo 12 y va a entender exactamente el contexto de la historia, el contexto histórico y por qué Dios establece la Pascua para el pueblo judío. Pero es en medio de eso que ahora en el versículo 37 nos dice, esa noche, la noche en que el ángel de la muerte había pasado por todo Egipto y había herido con muerte a los primogénitos de cada una de las familias de los egipcios. Pero aquellos que habían sido obedientes, aquellos que habían tenido fe, y habían sido obedientes, los judíos, sin hacer nada, no porque ellos no porque ellos se lo ganaron, sino porque Dios les plació. A Dios le plació que era el momento de la libertad de ellos. Dios los estaba liberando. Ellos tuvieron que responder con obediencia y con fe. Tenían que matar, pueden leerlo en el contexto. Éxodo capítulo 12, tenían que matar a un cordero perfecto de 1 año, traerlo, alimentarlo por 4 días y entonces al 4.º día, el día de la Pascua, matar ese cordero y con la sangre del cordero pintar los dinteles de las puertas. De modo que había muerte, había remisión de pecado, es lo que simboliza la sangre de ese cordero. Ahora, todo el pueblo de Israel por tantos años había sido oprimido. De nuevo Dios había respondido al clamor y al llanto, al sufrimiento del pueblo. Usted puede pensar que si el pueblo había sufrido por tanto tiempo y Dios había respondido a ese llanto, el día de la victoria, el día de la liberación, debió haber sido un día de fiesta. ¿Sí o no? Debió haber sido un día de fiesta. El día de independencia de Israel. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque lo que leemos en el versículo 37 no es exactamente esa fiesta o algarabía. Se narra básicamente lo que sucedió cuando ellos salen de Egipto. En este versículo dice, esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eso es todo. Después hay algunas oraciones que nos describen un poco cuántos. Habían unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Los que han estudiado, hay de estos libros, hay series, hay tanto que debatir de esto. Los que han estudiado han llegado a la conclusión que había más, por seguro más de 2 millones de 70 que habían entrado en la tierra prometida, a pesar de muchos desafíos. Ahora habían más de 2 millones. Habían salido ese día desde Ramsés, aunque es el nombre de muchas personas hoy, es el nombre de un lugar, desde allí hasta Sucot. Y esa fue la primera parada. Ahora, dice, con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. ¿Qué significa eso? Eso significa que el pueblo de Israel se había mezclado, como les había dicho antes. Podemos ver en el pueblo de Israel, en la historia futura del pueblo de Israel, cómo hay personajes que no eran judíos. Como Rahab, por ejemplo, la ramera, la vemos en
En la genealogía de la descendencia del Señor Jesús vemos a Rahab, vemos también a Ruth. Gente que no era del pueblo de Israel, pero llegaron a ser parte del pueblo de Israel por relaciones. Se habían mezclado. Me llama la atención como la Nueva Traducción traduce el calificativo que Dios le estaba dando. Dios le estaba dando a esa gente que se había unido al pueblo de Israel. Con ellos salió una gentuza. Yo no pudiera imaginarme un calificativo más despreciativo que ese, una gentuza. Eso nos habla de la presencia de pecado. Entonces, ¿por qué hablamos de la santidad de Dios y de la justicia de Dios? Porque hablamos de la santidad y de la justicia de Dios. Con la Pascua, obviamente el Señor estaba castigando al pueblo egipcio, ¿sí o no? Era la 10ª y la más severa. El pueblo egipcio había sufrido mucho. Porque eso tiene que ver con la justicia de Dios. Tiene que ver con la justicia de Dios porque Dios escuchó el clamor del pueblo y como Dios es justo, y este faraón que no conocía a José había oprimido el pueblo de Dios, ahora era hora de Dios para hacerle justicia a su pueblo. Dios es justo. Dios es justo y es santo. Y a Dios no le place nunca cuando alguien oprime a otra persona. Este faraón oprimió, o los egipcios oprimieron intencionalmente al pueblo de Israel. No solamente eso, ¿cuántas veces dijo el faraón cuando llegaron a presentarle, Moisés le presentó por ordenanza de Dios? Dice el Señor de los ejércitos que dejes a mi pueblo ir. ¿Usted se acuerda cuáles fueron las palabras del faraón? ¿Y quién es el Señor de los ejércitos? Aquí el faraón soy yo. Esas fueron las palabras del faraón. ¿Y quién es él? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Dios de Israel? Yo soy el que manda aquí. Había orgullo, hablando del mes de orgullo, ¿verdad? Lo cierto es que Dios tenía que castigar eso. Pero también tenía que castigar a Israel. Había muchas cosas que Dios tenía que hacer con Israel. Tenía que limpiarlo. Y por eso un periodo de 11 días tomó 40 años. Tomó 7 paradas y de eso vamos a estar tratando en toda esta serie. ¿Por qué les traigo esto? Les traigo esto porque cada vez que ofendemos a Dios y cada vez que ofendemos a Dios en una forma sistemática e intencional, hay consecuencias grandes. Cada vez que ofendemos a Dios hay consecuencias. Y cada vez que ofendemos a Dios en una forma sistemática e intencional, hay consecuencias grandes. De repente, a veces pensamos que este pecadito está bien. Le ponemos un diminutivo, hito, este pecadito, esta mentirita blanca, mirar aquí o mirar allá, o la falta de amor, o hablar un poquito de esta persona, o hablar un poquito de aquella. Nadie se va a enterar, nadie va a hacer nada. Yo no estoy matando a nadie, yo no estoy siendo infiel a mi esposa, yo no estoy haciendo ningún pecado capital. Y así dejamos lo que la Biblia reconoce como las zorras pequeñas. Y poco a poco nos corrompemos. Y esos son esos pecaditos pequeños que llegan a corrompernos. Y ya lo que antes parecía algo pequeño, por habernos alejado de Dios y por haber recibido o aceptado el pecado, como consecuencia de la corrupción que hemos tenido, nos hemos convertido en personas frías, en personas que no les importa y nos alejamos de Dios. Y de repente eso nos habilita a hacer cosas mayores y hacer cosas mayores hasta que llega el momento que nos hemos alejado de Dios por completo. Y no hay peor lugar en el que podamos estar que alejados de Dios. Tenemos que tener siempre la actitud de un peregrino. El peregrino anda con mochila porque no está en un lugar para quedarse. No llega a un hotel para decorar el hotel y para hacer de ese hotel su lugar. Y no toma las costumbres de ese lugar. Él está solamente de pasada. Y nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos de un reino superior.
nosotros debemos operar con estándares superiores, nosotros debemos trabajar bajo la ley de Dios y no bajo la ley del hombre. Y ese Dios es Dios santo y es Dios justo. Cuando pensamos un poquito en la santidad y la justicia de Dios revelada en Israel, revelada por ejemplo en Moisés, la Biblia enseña que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Que Dios tenga misericordia de mí. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros porque nos ha dado mucho. Y Moisés no entró a la tierra prometida. No en carne. ¿Saben por qué no entró? Porque Dios le dijo, dile a esta piedra que fluya agua. Y Moisés estaba airado, ¡pah! Y le dio a la piedra. Y la piedra soltó agua. Pero por esa razón Moisés no entró. Y cualquiera diría, ¿por eso? ¿Sí o no? ¿Por eso? ¿Tan insignificante? Sí, es insignificante a tu estándar y mi estándar. Pero no nos olvidemos de la relación que Dios tuvo con Moisés. No nos olvidemos de ver el mar rojo abrirse. No nos olvidemos de las 10 plagas. No nos olvidemos de la gloria que experimentó Moisés. A quien mucho se le demanda, a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Dios es santo y Dios es justo. Hablando de esto mismo, el apóstol Pedro, un judío, de hecho muy celoso, la falla más grande que tenía Pedro en su carácter, o no la más grande, pero una de las más notables, por cierto, es que era racista. Era un judío racista. Y es por eso que Dios le plació escoger a Pedro para llevar el evangelio a los gentiles. Pedro, hablándole a los cristianos de la diáspora, a los cristianos que estaban dispersos por todo el mundo por la persecución. En los tiempos de Nerón, las calles de Jerusalén ardían con los cristianos. Nerón había culpado a los cristianos y él quería destruir a Roma para hacer su propio imperio y reconstruir. Y los cristianos estaban siendo acusados de muchas cosas malas. Pedro le escribe a esos cristianos, le dice, queridos amigos, escucha ahora por favor, ya que son ¿qué? Extranjeros y residentes temporales. Ese es el calificativo que les da Pedro a los creyentes. Ya que ustedes son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, Egipto, la salida de Egipto, todo eso representa el pecado y la salida del mundo. Ahora Pedro le está diciendo aquí a los cristianos que ellos eran extranjeros y residentes temporales. Y les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Un extranjero es alguien que está en un lugar pero que no vive según las leyes de ese lugar. Alguien que vive según sus leyes y sus costumbres y su fe de donde es. Tú y yo somos extranjeros en este mundo. La palabra nos enseña que el príncipe de este mundo es Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás, por eso ocurre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El estándar de nosotros tiene que ser superior. Les advierto que se alejen, de los malos deseos o de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, ¿cómo sabía él que íbamos a ser acusados? La acusación era esa. En ese tiempo para los cristianos es que ellos habían prendido fuego a Roma. Pero no eran ellos, era Nerón quien estaba haciendo eso. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Ahí vemos una vez más el carácter justo de Dios.
En nuestro caminar cristiano, para poder superar los desafíos que vendrán en nuestra contra, los primeros desafíos que tenemos que superar son los internos. Como decía Dwight Lyman Moody, el fundador de Moody Bible Institute, dice que el mayor de los problemas que él tenía era él mismo. El mayor de los problemas que él tenía era él mismo. Y cada uno de nosotros, si mira alrededor, los desafíos más grandes que tenemos son los internos. ¿Y cuáles son los desafíos internos? Luchar contra el pecado. Este no es un sermón religioso, esto no es un sermón para enviar a nadie al infierno, pero esto es un sermón para que recapacitemos y nos demos cuenta que el desafío más grande que tenemos que vencer es el pecado en cada uno de nosotros, y es lo que precisamente el apóstol Pedro le estaba diciendo aquí a esos peregrinos y extranjeros. Regresando un poquito a Israel, de nuevo cuando Dios anuncia aquí en el versículo 37 del capítulo 12 de Éxodo, anuncia cómo salieron, lo dice de una forma muy monótona, lo dice hasta de una forma triste, hablando de los aspectos negativos. No había una fiesta. ¿Saben por qué no había fiesta? Porque era un acto de justicia. Y a Dios no le place, a Dios ni siquiera le place. Escucha esto, por favor. Hablando de lo que está sucediendo hoy en Israel, hablando de lo que está sucediendo hoy en el estrecho, hoy entre Israel y Hamás, Israel y Hezbollah y todos los hijos de Ismael. A Dios no le place cuando hay muerte injusta. ¿Quiénes habían muerto en las 10 plagas? En la 10ª plaga, en la muerte de los primogénitos. ¿Quiénes habían muerto? Los primogénitos, dentro de ellos muchos niños. Sí era un acto de justicia de Dios, pero era un acto de justicia de Dios que sucedió con mucho dolor. Con mucho dolor. ¿Se acuerdan atrás cuando Abraham tuvo relaciones con Agar, la esclava, por desobediencia? Hicimos referencia a eso al principio. ¿Se acuerdan qué sucedió? Enseguida surgieron problemas entre el hijo de Sara, el hijo de la promesa, y el hijo de Agar, Ismael. Y Abraham tuvo que despedir a Agar y a su hijo Ismael. Y dice la palabra que Agar había puesto a Ismael a distancia de un tiro de arco. En otras palabras, lo había puesto lejos, por allá solo, para que se muriera solo, porque no había esperanza para Ismael. Ismael era el hijo de la desobediencia, a quien Agar había puesto por allá para que se muriera solo y ella ni ver la muerte de su hijo. Pero vio una visión en la que Dios le daba agua y le dio de beber. Y esta fue la forma en que Dios restauró, y Dios tuvo compasión de Ismael. Dios tiene compasión de todos. ¿Se acuerdan cuál fue la promesa de Abraham? Que en él serían benditas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Por eso aquí no había esa fiesta. Más tarde, cuando el pueblo de Israel se enfrenta con los soldados egipcios, todos mueren en el desierto. Esa es la primera vez que hay un poema, esa es la primera vez que hay danza, esa es la primera vez que hay música. Y está el Salmo de María, por ejemplo, la hermana de Moisés. Pero ¿quiénes habían muerto allí? Hombres de guerra. Es diferente. Dios es santo y Dios es justo. Dios es santo y es justo. El primer desafío y los desafíos más grandes que tenemos que vencer en la vida están en nuestro interior. Cuando venzamos el rencor, cuando venzamos la falta de perdón, cuando llegamos a vencer cualquier pecado que se llame pecado para ti y para mí, ese es el mayor desafío. Y entonces, y solo entonces, el Señor nos llevará a más. Ahora, no solamente es esa una lección, la lección de la santidad y la justicia de Dios. Vemos también otra lección, y la lección es que Dios tiene un plan y ese plan es perfecto. Solo para acentuar lo perfecto de ese plan de Dios, leímos al principio Éxodo 12, 37 al 39, ¿verdad? Vamos a leer ahora el versículo 40.
Éxodo 12:40. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, me encanta eso de hecho, que siempre hay una lección muy grande después de ellos. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor, me encanta la gracia de Dios. En el versículo 39 habíamos aprendido que junto con el pueblo de Israel había una gentuza, ¿verdad que sí? Que se habían mezclado con el pueblo de Israel. Pero ahora está diciendo que fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gente, toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deberán conmemorar cada año de generación en generación lo que es la Pascua del Señor. Porque esto habla de la fidelidad de Dios y el carácter de peregrino. Porque eso habla de esto. Mientras el pueblo estaba en Egipto, eran esclavos. Eran esclavos. ¿Cómo salieron de Egipto? Porque Dios decidió en su tiempo sacarlos de Egipto. No es que ellos hicieron nada, es que Dios decidió. ¿Quién los hizo cruzar el Mar Rojo? Dios los hizo cruzar el Mar Rojo. ¿Cuándo? Cuando se cumplieron exactamente. Ellos no tenían ni idea qué fecha era, o no tenían idea. Nadie dijo hoy. Es que hoy se cumplen 430 años de que nuestros antepasados, los 70 que ellos sentaron en la tierra. Nadie dijo eso. Pero Dios tenía un día. Es un plan perfecto. No es coincidencia lo que nos dice aquí. Mencioné eso, leí eso, para que podamos ver la exactitud de Dios. Y es en ese contexto, como ya vimos, que Dios establece la Pascua judía, tan importante para el pueblo judío, para que el pueblo recordara. ¿El pueblo recordara qué? El pan sin levadura. El pan era sin levadura, como leímos en el versículo 37 o 38, porque salieron tan rápido que no les dio tiempo ni siquiera a ponerle, leudar la masa. ¿Cómo se llama? Ponerle lo que hace que la masa crezca. Levadura. No les dio tiempo ni ponerle levadura al pan para que creciera. Esto nos habla una vez más de la dependencia de Dios. No hay tiempo para perder. Tenemos que vivir como peregrinos. Tú y yo tenemos que vivir como peregrinos. Ahora, mientras vivimos como peregrinos, acordémonos de algo, que nuestra salvación está en las manos de Dios, que nuestra dependencia está en las manos de Dios. Tenemos que aprender a descansar y confiar plenamente en el Señor. Tenemos que aprender a confiar totalmente en el Señor. Él tiene un plan y su plan es perfecto. Su plan no le falta nada. Su plan es justo. Es perfecto, no le falta nada. A su tiempo, el Señor se aparece y a su tiempo nos hace pasar por la tierra prometida. No nos quedemos en ningún lugar. Pasemos a la tierra prometida.